O título da nosa intervención é Economía e xénero, con interrogante, porque realmente a economía, tal e como a coñecemos, tal e como foi construída como área de coñecemento, é unha disciplina con importantes nesgos de xénero. Mentras que, como decimos na economía feminista, o capitalismo e o patriarcado fan moi boa alianza. O capitalismo, o sistema económico tal e como coñecemos, tal e como o sufrimos, está basada na idea do homo economicus, que é un home, que non é calquera home, e o que está claro é que non é unha muller. Todo isto baseado nun modelo de división sexual do traballo, un modelo de familia nuclear que se perpetúa como home provedor, muller coidadora. O masculino é o público e o feminino queda no privado. Como decimos na economía feminista, podemos aplicarlle a economía a chamada metáfora do iceberg. A economía só se entende o que acontece nos mercados, o mercado financeiro, o mercado de bens e servicios, o mercado de traballo, invisibilizando o que sostén a esta economía, que é a reprodución, os cuidados, en definitiva, a sustentabilidade da vida. E máis, en economía, só se considera traballo aquel que ten unha compensación económica, unha remuneración, o que é medido en unidades monetarias. Por iso, en economía falamos de población activa as persoas que están no mercado de traballo, mentras que os traballos dos coidados, todo o traballo reproductivo non remunerado, denominaríase población inactiva. Un concepto significativamente explícito. Polo tanto, esta alianza de capitalismo e patriarcado fixo que durante moito tempo se invisibilizase as mulleres. Só é cando as mulleres se incorporan na parte visible do iceberg, cando se incorporan no mercado do traballo, cando se empeza a falar de economía de xénero e, sobre todo, centrado en que papel teñen as mulleres como obxecto e suxeto de estudo e centrado principalmente nas desigualdades de xénero, nas importantes fendas de xénero que acontecen no mercado de traballo. E xurden conceptos importantes. Esta segregación laboral por género lo que nos explica es la separación entre hombres y mujeres en diferentes actividades. Es un indicador que permite valorar las oportunidades de cada grupo en cuanto a las posibilidades de integrarse en esas ocupaciones. Y de hecho, refleja la pérdida de oportunidades para las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres suelen concentrarse en actividades y ocupaciones diferentes a los hombres. A esto es a lo que se ha dado en llamar segregación horizontal. Un ejemplo de ello lo vemos con las cifras que mostramos. Por ejemplo, en el sector de educación, solo el 4% de los hombres pertenece a este sector, mientras que el 11% de las mujeres está ocupado en este. Y también las actividades sanitarias y servicios sociales tienen una representación masculina del 3,8%, mientras que la femenina corresponde a un 15,9%. Además de que las mujeres suelen concentrarse en actividades diferentes a los hombres, las mujeres también se ocupan en empleos de más baja graduación. Esto es lo que denominamos segregación vertical. Un ejemplo de esto lo encontramos en España, país que se encuentra en este sentido por debajo de la media comunitaria, donde las mujeres ocupan solo un 36% de los puestos directivos, un 26% de los cargos en consejos de administración y un 16% de los altos puestos ejecutivos. Por otra parte, encontramos el término techo de cristal. Este techo de cristal es una alusión a las barreras transparentes, entre comillas, que impiden a las mujeres con capacidad profesional y personal alcanzar posiciones de dirección y promocionarse en las mismas. Como contrapartida también encontramos el término suelo pegajoso, que se refiere a aquellas barreras que se presentan al avance de las mujeres y que les imponen también una entrecomillada adhesividad que les dificulta la superación profesional. Entre estas se encuentran los compromisos familiares, las cargas afectivas, los estereotipos sociales, las diferentes actitudes, etc.
Todos estos elementos hacen que la fenda salarial, es decir, la brecha salarial, esté presente como un elemento muy ligado a la segregación laboral entre hombres y mujeres. La brecha salarial se identifica como la diferencia entre el salario que perciben unos y otros grupos y que prácticamente se observa a lo largo de muchos años, aunque en situaciones de crisis esta brecha salarial se agrava. Por ejemplo, en 2020, un año reciente con la crisis del COVID, en España los salarios de las mujeres disminuyeron un 14,9% frente a la disminución que sufrieron los salarios masculinos, que fue de un 11,3%. Esto nos lleva a considerar que, como hemos mencionado, ante una situación de crisis multidimensional, es decir, crisis socioeconómica, pero que también atañe a otras esferas o magnitudes, el impacto de estas crisis en las mujeres sea muy superior al de los hombres. Se refuerza la doble carga laboral tanto dentro como fuera de la casa y por eso se consideran que las mujeres constituyen una variable de ajuste en esta crisis. ¿Por qué denominar variable de ajuste a las mujeres? Bueno, esto se tiene en cuenta en dos niveles. Desde el punto de vista del mercado laboral, tienden a incrementar su participación en tareas más precarias y peor remuneradas ante la situación del desempleo masculino y ante la caída de ingresos en los hogares. Y por otra parte, en el sentido de las economías domésticas, es decir, en los hogares, se intensifica el trabajo de los cuidados para proveer de aquellos servicios básicos que también, producto de las consecuencias de la crisis, el sector público ve disminuido las prestaciones que da a esta familia. Por tanto, se habla de la crisis de cuidado y las mujeres constituyen variable de ajuste en estos dos niveles. Por último, creo que es interesante reflexionar sobre los efectos de la crisis del COVID y las desigualdades de género. A finales de 2019, la tasa de paro femenina fue de un 15%, mientras que la masculina era solo de un 12%. En 2020, esta brecha se amplió a 19,3% en el caso de las mujeres frente al 14,1% en el caso de los hombres. Además, disminuyó la contratación femenina en comparación con la masculina, un 32% de ellas frente a un 26% de ellos. Esto es debido a que encontramos una presencia mayoritaria de mujeres en sectores especialmente afectados por la crisis del COVID, como la hostelería y el comercio. A finales de 2020, en expediente de regulación temporal de empleo, ERTE, encontrábamos 2,9% de hombres con hijos e hijas frente a un 4,7% de madres trabajadoras. Son importantes os datos, porque os datos nos permiten visibilizar. Se non hai datos, non visibilizamos e non hai axenda. Pero máis alá dos datos desagregados en homes e mulleres das desigualdades no mercado de traballo, é importante as estatísticas con enfoque e perspectiva de xénero. Enquisas como a do emprego do tempo. Cal é a xenda do día de homes e mulleres? Atopámonos que máis do 90% das mulleres realizan actividade de fogar e familia fronte a un só 70,6% dos homes en Galicia. E a duración media diaria dedicada a esta actividade é casi 2 horas maior no caso das mulleres. Compren os datos, compre visibilizar e compre revisar a economía tal e como a coñecemos, tal e como a vivimos, tal e como a sufrimos, e darlle a volta para poñer no centro non os mercados, senón a vida e a súa sustentabilidade.